Ok. Entonces decíamos que la derivada de una función puede darse o puede definirse como la pendiente de la recta de tangente a dicha función, tal como lo veíamos prácticamente en los primeros temas de la unidad pasada. Las derivadas se pueden ejemplificar como la velocidad, es decir, el cambio o la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo. De la misma manera, podemos definir que hasta cierto punto las derivadas suelen utilizarse mucho en el área de estructuras cuando vamos a calcular ciertos elementos estructurales de concreto armado como tal. Las derivadas es un concepto totalmente nuevo que a comparación de lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, para poder empezar a chequear este nuevo concepto, vamos a ver qué es una derivada. Y una derivada, como bien lo habíamos dicho anteriormente, es el cambio o se puede definir como la pendiente de la función a la cual yo le estoy afectando con una derivada. La derivada usualmente tiene ciertas partes a las cuales nosotros nos vamos a, eh, a regir, ¿no? Tiene ciertas reglas también hacia las cuales nosotros nos vamos a regir. Una de ellas es que la derivada se denota de dos maneras. Por ejemplo, se puede denotar como d sobre dx de una función como tal. Y esto nos va a dar un f' de x. Al decir que es un f', yo voy a poder definir hasta cierto punto que pues estoy hablando de una derivada. Siempre vamos a denotar nosotros nuestra derivada como una d sobre dx. Sí, siempre la vamos a denotar así. Y más aún, cuando no aparezca esta notación, va a aparecer la notación del lado derecho, ¿sí? Siempre va a poder ser o siempre va a deber ser de esa manera. Las derivadas nos sirven para encontrar también razones de cambio de volúmenes, razones de cambio en masas y razones de cambio en tiempo. ¿Cuáles pueden ser estas razones de cambio? Bueno, esas razones de cambio a lo mejor podrían definirse como el cambio de distancia que puede tener un cuerpo hasta cierto tiempo, el cambio de aceleración, o también podríamos definir un cambio de concavidad en algún tipo de gráfica. Es decir, si tengo una gráfica de f de x de esta manera, el cambio de concavidad que se encuentra de convexo a cóncavo de mi gráfica, acá puedo aplicar yo una derivada para saber cuál es este punto en específico como tal. Lo aplicamos mucho en ingeniería de producción cuando vemos las tasas de cambio, por ejemplo, si una fábrica de cemento, si una fábrica de pan, si una fábrica de calzado, una fábrica de manufactura, está trabajando de una manera correcta. Más adelante vamos a ver ejemplos bastante aplicados que nos van a servir para poder encontrar ciertos aspectos muy importantes de nuestra gráfica. Ahora bien, no solo estas dos maneras de denotar una derivada hay, sino tenemos una tercera manera. Y esta manera ya no tenemos un d sobre dx, sino vamos a tener una d mayúscula y una x. ¿Sí? Esta x nos va a, o esta notación nos va a decir que vamos a derivar la función que aparece dentro de los corchetes, que en algún momento podría ser esta parte de acá. Pero bien, ustedes tienen que saber también que las derivadas siempre van a darse para la variable que tenemos en la parte de abajo o que tenemos como un subíndice
cuando tenemos una D mayúscula. Por ejemplo, si yo coloco un D sobre dy de mi función x al cuadrado, yo voy a decir que voy a derivar con respecto a la variable y, ¿sí? Es decir, yo tendría que tener aquí una y para encontrar la derivada de esta función. De igual manera, si yo tengo d sobre dx y yo tengo, por ejemplo, un delta w, acá yo no puedo definir cuál es mi derivada como tal, porque la variable dependiente va a ser la que se encuentra en el denominador. O aún más, si yo no tengo un d sobre dx, sino solamente tengo una d mayúscula y una x como tal, pues yo voy a definir que el subíndice que tiene mi letra mayúscula va a ser la variable dependiente sobre la cual yo voy a derivar. Y esto me lleva a decir que la derivada tiene ciertas partes. En un punto vamos nosotros a chequear, o bueno, vamos a decir inicialmente que si yo tengo un d sobre dx, voy a decir que esta x que aparece por acá va a ser mi variable dependiente, que va a ser la variable sobre la cual yo voy a derivar. De igual manera, si tengo una letra mayúscula D y una X, yo voy a decir que esa X que acompaña la letra mayúscula D va a ser la variable dependiente. Bueno, pero estamos hablando mucho de qué es una variable, qué es una derivada, pero aún no sabemos cómo aplicar esta derivada. Bueno, pues las derivadas se pueden aplicar de dos maneras. O mejor dicho, las derivadas pueden resolverse de dos maneras. La primera de ellas es resolver o tiene su resolución mediante límites, en donde yo puedo decir que para encontrar f' de x debería usar mi límite cuando h tiende a 0 de mi función f más h menos f de x sobre h. Tendríamos que realizar cierto procedimiento algebraico matemático para poder llegar a encontrar estas funciones como tal. ¿Es algo bastante complejo? No, no es complejo, pero en su momento suele ser más tedioso, ¿sí? Y lo otro es, o el segundo procedimiento para encontrar mi límite, o perdón, mi derivada es mediante los teoremas de derivación, ¿sí? Estos teoremas de derivación en algún momento me dicen que si yo tengo una derivada de x de una función cualquiera, vamos a llamarle x a la n, al resolver la derivada vamos a decir que esto se resuelve bajando el exponente de mi variable, colocando mi variable como tal, y al exponente que bajé le resto 1. Nada más. No hay nada más matemático en eso. ¿Sí? Ahora bien, este es el teorema de derivación básico, bajo el cual nosotros vamos a resolver ciertos aspectos en general como tal. Pero no solo nos basamos en eso. ¿Sí? Verificando ciertos aspectos, nosotros podemos decir que tenemos diferentes teoremas a los cuales nosotros nos vamos a basar para poder encontrar, definir y delimitar nuestras derivadas como tal. Por lo tanto, entonces, en este momento vamos a ver lo que se llaman los teoremas de derivación.
Dentro de los teoremas de derivación tenemos diferentes aspectos. El primero de ellos le vamos a llamar la derivada de una constante. Lo que nos dice que si tenemos la derivada d sobre dx de una constante arbitraria c, siempre, nunca va a cambiar. La derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿sí? Nunca va a cambiar, ¿ok? Si la constante es, por ejemplo, 20 millones, la derivada de 20 millones va a ser 0, ¿sí? Si estamos hablando de la derivada de menos 85.240 millones, 325.214.15, la derivada de ese número va a ser 0, ¿sí? En resumen, una constante puede ser un número o puede ser una letra como tal. ¿De dónde voy a definir si mi letra o mi variable tiene derivada o no? De la variable dependiente. Más adelante vamos a ver ejemplos de eso. El segundo teorema de derivación es donde tenemos la derivada de una función simple. Este teorema nos dice que d sobre dx de una función x, esto siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Si solo tenemos una x, si solo tenemos una y, si solo tenemos una z, una w, una v, pues nosotros vamos a decir que esto siempre es 1. Por ejemplo, si tenemos la derivada con respecto a x de 5x, vamos a decir que esto va a ser igual a decir, perdón, mejor eso lo vamos a ver más adelante con la regla del producto, si no nos vamos a hacer bolas. Ahora, por ejemplo, si tenemos la derivada con respecto a y, ¿de qué? De y, pues esto lógicamente va a ser 1 también, ¿sí? Va a depender que voy a derivar de mi variable dependiente, es decir, la variable que tengo en el denominador. Tercer teorema de derivación. Y a esto yo le voy a llamar la regla de la potencia. La regla de la potencia va a ser la que ya hemos visto. Es decir, si yo tengo una derivada con respecto a x de una función x a la n, esto va a ser igual a decir n por x de n a la menos 1. Colocando un ejemplo, podríamos decir d sobre dx de una función de x a la quinta. Por ejemplo, yo siempre lo trabajo o lo explico o lo logré entender de esta manera. Si tengo un exponente 5, ese exponente lo bajo y digo exponente 5 lo bajo, copio mi exponente y al exponente que tenía le voy a restar 1, ¿sí? Entonces, voy a copiar que 5x, 5 menos 1 es igual a 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Insisto, solo el exponente que teníamos lo bajamos y a este mismo exponente le quitamos una unidad. ¿Siempre se va a resolver de la misma manera? Sí, siempre se va a resolver así. Lógicamente vamos siempre a tratar nosotros de llegar a tener ciertas, ¿qué les diría? Ciertas reglas añadidas a esta. La regla número 4 le vamos a llamar la regla
del múltiplo constante. Esta regla del múltiplo constante nos dice que si tenemos una derivada con respecto a x de una función, de una constante c por una función f de x, va a ser prácticamente igual a cómo trabajábamos nuestros límites. Es decir, la constante la sacamos de nuestra operación y ya solo operamos la función. Es decir, que esto va a ser igual a la constante multiplicado por la derivada de nuestra función f de x. Hablando en términos ya un poquito más claros, con un ejemplo podemos decir que si tenemos la derivada con respecto a x, por ejemplo, de 5x al cuadrado, esto va a ser igual a decir, ¿cuál sería nuestra constante en este punto? Nuestra constante sería 5. Entonces sería 5 multiplicado por la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Si resolvemos esto, diríamos que va a ser igual a 5 multiplicado por, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Bueno, pues aplicamos lo que vimos en la regla de la potencia y decimos que esto va a ser igual a 2 por x elevado a la 2 a la menos 1. Resolviendo nuestros términos semejantes, diríamos 5 por 2, 10 por x elevado a la 2 menos 1, 1. Por lo tanto, así se quedaría nuestra derivada como tal. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Inge, ¿podría repetir otra vez? Porque no mucho lo entendí. Disculpa. Ok. ¿Esta es la regla 4? Exacto. Va. Entonces decimos, cuando tenemos una constante multiplicada a una función, lo que hacemos es únicamente multiplicar o sacar de nuestra derivada a la constante como tal. Es decir, este 5 me está haciendo estorbo, por decirle así. Entonces, si está acompañado de una función, tal como lo es el x al cuadrado, entonces acá sacamos el 5 de nuestra derivada y solo operamos la función como tal. Es decir, lo que tenemos aquí en el lado derecho, ¿no? 5 multiplicado por la derivada de x al cuadrado. Ahora bien, como x al cuadrado ya es una función simple en donde podemos utilizar la regla, perdón, en donde podríamos utilizar la regla de la potencia. Por lo tanto, para resolver esta derivada como tal, podríamos definir dos cosas. Primero, sacamos el 5 de nuestra derivada. Luego, para resolver esta operación, deberíamos decir, mi exponente que es un 2. Entonces, este exponente lo bajo a donde está mi x y le resto 1. Es decir, este lo bajo acá, como lo tengo por acá, y a mi exponente le resto 1. Si yo ya resuelvo esta parte de acá, en algún momento entonces yo ya tendría resuelta mi derivada. Por lo tanto, ya solo me queda reducir términos semejantes. ¿Y cuáles serían mis términos semejantes? 5 por 2, que sería 10. Copio mi variable y resto los exponentes. En este caso es 2 menos 1, 1. Pero como es exponente 1, no se, pues no se coloca, entonces solo lo dejo como 10x. ¿Me doy a entender ahora? Sí, Inge, muchas gracias. Va. Sigamos entonces. La regla número 5 la vamos a definir ahora como la regla de la suma. Acá es donde se viene a poner algo interesante nuestra
y nuestra teoría de derivadas, porque ya no tenemos solo una, sino ya tendríamos más de dos funciones. En este caso la vamos a ejemplificar como dos, en donde tenemos la derivada de nuestras funciones f de x más g de x, ¿sí? En este caso podríamos decir que esto puede ser igual a trabajar las derivadas de manera separada, es decir, nuestro d sobre d de x o la derivada de la función de x más la derivada de la función g de x, ¿sí? Tal y como lo hacíamos en los límites. Ahora bien, veamos un ejemplo de esto. Si tenemos una función x al cuadrado más 5x al cubo, por decirles algo, esto puede ser igual a trabajar nuestras derivadas de manera separada. Es decir, x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 5x al cubo. Es decir, separamos todas las funciones para que en su momento no nos cueste tanto el poder checar qué hacemos con esas funciones. Pero así como tenemos la regla de la suma, tenemos la regla de la resta o la regla de la diferencia. Prácticamente la regla de la resta es exactamente lo mismo que la regla de la suma. Es decir, si tenemos una derivada con respecto a x de f de x menos g de x, lo que hacemos para trabajar esta derivada es decir, d sobre d de x de mi función f de x menos d sobre d de x de mi función g de x. Es decir, la separamos. Entonces podríamos chequear que en nuestro ejemplo, si tenemos la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 5x al cubo, podríamos decir que esto va a ser igual a decir la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 5x elevado al cubo. ¿Sí? ¿Es exactamente lo mismo que la resta? Sí, es exactamente lo mismo. Sin embargo, perdón, que la suma sí es lo mismo, lo único que le cambiamos es el signo. ¿Dudas, compañeros? Bueno, vamos a ver nuestra última derivada o nuestra última regla de la derivada como tal. Y esto va a corresponder a la regla de la función exponencial. Yo creo que esta función no todos las han visto, pero pónganle atención porque esta función nos ayuda la mayoría de veces para poder resolver ciertos problemas. Y esta función nos dice que cuando tengamos la derivada de nuestra función e a la x, la derivada de esta función siempre va a ser e a la x. Es decir, nunca va a cambiar. ¿Ok? ¿Me doy a entender, compañeros?
también necesitamos verificar cómo aplicar ciertos criterios para poder resolver las derivadas como tal, ¿sí? Podríamos definir lo siguiente, que a partir, bueno, nos hace falta una regla, se me había olvidado, que aquí vamos a tener no solo la regla de la función exponencial, sino también vamos a definir la regla del logaritmo natural. Y es que cada vez que tengamos la derivada con respecto a x de una función que se le llama logaritmo natural de x, esto ¿a qué va a ser igual? A 1 partido x. Siempre va a ser así. Pero ojo, tanto la regla de la función exponencial como la regla del logaritmo natural, vamos a definir que en su momento esto va a poder ser posible siempre y cuando en el exponencial y en el logaritmo natural solo haya x, ¿sí? Es decir, que si yo tengo la derivada, por ejemplo, de e a la 5x, esto no va a ser igual a decir e a la 5x, ¿sí? Solo funciona cuando está una x, cuando el exponente de mi número exponencial es x. De la misma manera, si tengo la derivada de el logaritmo natural de 5x, yo no puedo decir que esto va a ser igual a 1 partido 5x, ¿sí? Solamente tenemos que tener una x simple dentro de nuestro logaritmo para que esto sea válido. Si en algún caso esto no logra darse por X o Y razón, pues lógicamente tendríamos que aplicar ciertos, ¿qué les diría? Ciertos procedimientos extras para poder establecer cuál es el valor de la derivada que estamos trabajando. Bueno, para entender un poquito mejor cuáles son estas reglas de la derivada, vamos a trabajar ciertos ejemplos, a lo cual lo vamos a llamar como nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 nos dice que si tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 4x más 6, tenemos que encontrar f' de x. ¿Qué significa encontrar el f' de x? Bueno, el f' de x significa que vamos a encontrar la primera derivada de nuestra función f de x. Si lo hacemos de manera rápida, nos ahorramos miles de pasos, pero también debemos de encontrar la manera de cómo poder resolver ciertas derivadas de una manera eficiente como tal. Veamos entonces. Para poder encontrar mi primera derivada de x, yo tengo que hacer lo siguiente. Y es que voy a utilizar la regla del producto, perdón, la regla de la suma y de la resta para poder separar mi función o mis funciones como tal. Es decir, la derivada de f' de x o la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de x al cubo
menos la derivada de 4x más la derivada de 6. Ok. En lugar de tener una función de 3 términos, ahora tengo 3 derivadas de un solo término. Se me hace más fácil. Luego de esto, pues ya aplicamos la siguiente ley. Y es que en la primera derivada ya tenemos una función simple. Entonces no podemos operar o ya no podemos hacer nada más aquí con ella. Luego, en la segunda función, yo veo que tenemos, acompañando a la función x como tal, tenemos una constante que se llama 4. Por lo tanto, esta constante la deberíamos de sacar de nuestra derivada para ya solo derivar x como tal. Luego vamos a tener la derivada de 6. Ok, ya aplicamos la siguiente regla de derivación. Ahora veamos. Y apliquemos la regla, apliquemos las derivadas como tal, donde decimos que f' de x va a ser igual. La derivada de x al cubo va a ser igual a derivar o a colocar el exponente que tenemos, es decir, lo bajamos de acá y lo colocamos acá, multiplicado por x y al exponente que teníamos, pues solo lo copiamos y le restamos 1, ¿verdad? Tal y como nos dice la teoría. Luego de esto, seguimos viendo las demás derivadas y tenemos a 4 como una constante, la colocamos y la vamos a multiplicar por la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? Bueno, pues veamos nuestras reglas de derivación. Y tenemos como la regla de la derivada de una función simple. Cada vez que tengamos la derivada de x, siempre va a ser 1. Por lo tanto, podríamos decir que acá podríamos chequear la parte de solo multiplicar al 4 por el 1, más la derivada de 6. 6 será una constante o una variable, pregunto. Podría ser una variable, ¿no? ¿Cómo puede cambiar? No, el 6, recuérdense, si mi función es un número como tal, yo siempre la voy a definir como una constante. Y veamos, ¿cuál es la derivada de una constante? Recuérdense, una constante es como decir un número como tal, ¿sí? Entonces podría decir, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Por lo tanto, la derivada de 6 entonces sería 0, ¿verdad? Veamos entonces ahora. La derivada de f de x va a ser igual a 3 multiplicado por x a la 3 menos 1, 2, menos 4 por 1, 4. Y 0, como no vale nada, no lo colocamos. Y es así como podemos determinar la derivada de una función. ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros? Dije, perdona, yo sí tengo una duda. Decime, Fernando. Mi duda es, ¿de dónde sacó el -4?
de ahí donde está abajo casi sacando de todo. Ahí, exacto. Ahí no Este es menos posible. 4 es este menos 4 que tengo aquí arriba. ¿Sí? ¿De dónde saqué este 4? Este 4 precisamente es este mismo 4 que estoy usando acá. Estoy utilizando la ley de las constantes. Es decir, que como definimos que una constante es igual a decir un número, entonces este 4 al ser transformado como constante, lo saco de mi derivada para que ya solo me quede una variable dentro de mi operación. ¿Sí? ¿Se va a hacer eso en todas las veces que aparezcan números? Sí, se va a hacer eso. ¿Ok? No sé si me doy a entender, Fernando. Sí, entonces, ¿el 1 de dónde lo sacó? El Este 1, exacto. ese 1 es la resultante de esta derivada. La derivada de x siempre va a ser un número. Y esto lo vimos en la ley número 2 o en el teorema número 2. Fácil, solo déjense llevar por las reglas. La derivada de x es un 1, no hay pierde. Entonces acá prácticamente solo es saberme la ley número 2 para poder definir que la derivada de x va a ser siempre 1. ¿Me doy a entender? Ya, gracias, Inge. Va. ¿Alguna otra otra duda, compañeros? Sigamos entonces, vamos a resolver un segundo ejemplo. El ejemplo número 2 nos da una función f de x a la cual la vamos a llamar un medio de x elevado a la sexta menos 3 veces x elevado a la cuarta más x. Como siempre, tenemos que averiguar la primera derivada de nuestra función. Ok, para encontrar esta derivada yo podría decir lo siguiente. Y es que f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función un medio de x a la sexta. Es decir, primer paso, separo mis funciones como tal. Luego, coloco todas las funciones que pueda tener o todas las partes que pueda tener mi función como tal. En este caso van a ser la derivada con respecto a x de un medio de x a la sexta. Primera parte. Segunda parte, copio el signo que era un menos y ahora va a ser la derivada de 3 veces x a la cuarta. Tercer punto, la derivada con respecto a x solo de mi función x como tal, ¿verdad? Prácticamente estoy utilizando la ley de las sumas y de las restas separando las partes de mi función. ¿Qué tengo que hacer? Seguir utilizando las leyes. Y acá voy a decir que f' de x va a ser igual a ¿qué? ¿Qué tengo acompañando a este x a la sexta? Este x a la sexta está acompañado de una constante, que sería un medio que aparece en esta parte, ¿no? Entonces yo podría decir que esta derivada va a ser igual a sacar de mi constante, mi constante de mi derivada, es decir, un medio lo dejo afuera, multiplicado por la derivada de x a la sexta, ¿sí? Menos, aquí en el segundo término me doy cuenta que hay otra constante y que está acompañando a una función. Por lo tanto, saco el número que tengo dentro de mi derivada
coloco mi derivada como tal y ya solo copio la función. Más la derivada por dx como tal. Para poder resolver este tipo de derivadas, yo primero tengo que hacer el procedimiento que hemos estado mencionando. Y luego de esto deberíamos de establecer ya poder derivar. Y voy a decir que voy a copiar 1/2 multiplicado por la derivada de esto que tengo acá, de x a la sexta. Bueno, entonces, bajo el exponente, copio mi variable y al exponente le resto 1. Siempre se va a hacer eso. Todo esto menos 3 multiplicado por, ¿cuál es el exponente de esta función? 4. Bueno, entonces bajo mi exponente 4 multiplicado por mi variable que va a ser x y a mi exponente yo le voy a restar 1. Más, ¿cuál es la derivada de x? Pregunto. Uno. 1, exactamente, aplicando lo mismo que vimos anteriormente. Entonces solo coloco el 1. Para resolver mi derivada yo tendría que decir f' de x va a ser igual a decir 1/2 multiplicado por 6, ¿cuánto nos da? Exacto, nos da 3. 1 por 6, 6 dividido 2, 3. Por x, 6 menos 1, 5. ¿Sí? Menos 3 por 4, 12. X multiplicado por x elevado a 4 menos 1, 3. Más 1. Y como yo ya no tengo términos semejantes para reducir, yo diría que esto sería el resultado de la primera derivada de la función f de x. ¿Alguna pregunta, compañeros? Y que, o sea, que siempre cuando vamos a empezar a operar, siempre se va a hacer la regla de la suma y la resta. Sí, siempre. Conforme vayan agarrando práctica, ya ni la van a hacer. Pero al inicio, para que ustedes empiecen a ver cómo se trabaja esto, pues sí es necesario que lo empiecen a resolver de esta manera. ¿Alguna otra duda, compañeros? Va. Como no tienen dudas, entonces vamos a irnos ya a un tercer ejemplo un poquito más complejo. Pero más que un ejemplo, voy a dejar que ustedes lo resuelvan como tal. Y vamos a decir que tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 2 veces e a la x. Encontremos f' de x, es decir, la primera derivada de la función f de x. Piensen cómo resolverla. Tienen 3 minutos para hacerla. Si la tienen, activan su micrófono y me dicen la respuesta. A los 3 minutos la voy a resolver yo aquí en la clase. Entonces empiecen, compañeros. Prácticamente no hay ninguna regla que nos diga cómo tenemos que derivar una raíz cuadrada como tal, ¿verdad? No hay nada que nos diga cómo hacerlo. Para el número exponencial, sí hay, pero para una raíz no. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo realizar una raíz? ¿Cuál es la otra alternativa para poder, en lugar de trabajar una raíz, cómo puedo trabajar algo más? ¿Se recuerdan? Creo que como fracción no. Exacto, con un exponente en forma de fracción. ¿Sí? Prácticamente lo que tendríamos que hacer
en este ejemplo, en esta derivada como tal, es decir, transformar nuestra función y decir que esta raíz ya no va a ser una raíz cuadrada, sino va a ser un x elevado a la 1/2, tal y como nos lo dicen las reglas de los exponentes y de los radicales, ¿sí? A esto, pues lógicamente le vamos a restar e a la 2x. Lo más complejo de este ejemplo era entender esta parte de acá, y más que entender, recordarnos un poquito de las reglas de los exponentes. Bueno, entonces ahora sí, derivemos y digamos que tenemos que f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de nuestra función x a la 1/2 menos la derivada con respecto a x de nuestra función 2 veces e a la x. Como tenemos ahí una constante, vamos a decir que f' de x va a ser igual a la derivada de d a la x de nuestra función x a la 1/2 menos menos 2 veces la derivada de d a la x multiplicado por e a la x. ¿De dónde sale este 2 que acabo de colocar afuera? Este 2 sale de el 2 que tenemos acompañado al e a la x. Es decir, como es una constante, es un número, lo saco de mi derivada y lo transformo de esta manera. ¿Ok? Ahora sí, resolvamos nuestra derivada como tal. Y esta derivada vamos a decir en algún momento que va a ser f' de x va a ser igual a ¿qué? Tenemos exponente 1/2. Lo bajamos y decimos que esto va a ser igual a 1/2 multiplicado por x, que es nuestra variable, y nuestro exponente sigue siendo 1/2, pero le restamos 1, ¿verdad? Menos 2 veces el resultado de la derivada de e a la x. ¿Cuál será ese resultado? Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo, es decir, e a la x. ¿Y cómo sé yo cuál es esa derivada? Pues me tengo que venir a la regla número 7, que es la regla de la función exponencial. Y es aquí donde yo les decía que si hay algo acompañando al exponente o si hay una constante, esto no puede ser igual. Pero si media vez solo está e a la x, el resultado de esa derivada va a ser e a la x, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya derivamos, podríamos decir que f' de x va a ser igual a decir 1/2 de x elevado a ¿cuánto? 1/2 menos 1. Menos 1/2. Menos 1/2 menos 2 veces e a la x. Ahora bien, si yo no lo quiero colocar así, tengo otra posible respuesta, en donde esto va a ser igual a decir 1 partido 2 veces x elevado a la 1/2 menos 2 veces e a la x. ¿Qué fue lo único que hice? Quitarle el negativo a nuestro exponente, ¿va? ¿Se recuerdan? Que si tiene negativo el exponente, lo bajo al denominador y ya le cambio el negativo por positivo. Ahora bien, me dice Franklin, por ejemplo, Inge, para mí no me gusta trabajar los exponentes de esta manera. Va, entonces, esto también puede ser igual a decir 2 veces la raíz cuadrada de x, perdón, esto es igual a 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x menos 2 por e a la x. Las tres respuestas significan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo estoy denotando? De acuerdo a las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Hagamos el ejemplo número 4 entonces. El ejemplo número 4 nos dice que tenemos una función f de x igual a decir x menos 2 por 2x más 3. Me pide sacar f' de x. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Alguien me puede dar una idea? Fíjate, a mí lo que se me ocurre, tal vez como, o sea, está entre paréntesis, o sea, al final de cuentas se trabajaría así por separado en cada paréntesis. Por ejemplo, como es una resta en la primera, sería la derivada de x menos la derivada de 2. Eso sería el primer paréntesis. Y ahí en el segundo paréntesis sería solo que suma, digamos. Ok, Así pensaría yo, pues. podría ser, pero para aplicarlo así como dice José, tenemos que tener la regla del producto que lógicamente no le hemos visto todavía. ¿Alguna otra opinión, Franklin? Tal vez multiplicándolo como siempre se hace, Ajá, x por 2x, no, x por todo el paréntesis de 2x más 3, de y menos 2x se multiplica por 2x más 3. ok, tenemos, gracias, dos intervenciones muy buenas. La de José se nos complica un poquito más porque necesitaríamos poner unos conceptos un poquito que vamos a ver un poco más adelante. Y la intervención que nos hace Franklin es prácticamente la parte más fácil, es decir, desarrollar el concepto como tal, ¿sí? Desarrollar la multiplicación como tal. ¿Por qué no puedo decir que este f' de x va a ser igual a la derivada de x menos la derivada de 2 multiplicado por la derivada de 2x más la derivada de 3? ¿Por qué no puedo decir esto? Simple y sencillo, porque la regla de la suma y de la resta aplica únicamente cuando no hay ni multiplicación y mucho menos una división, ¿sí? Eso no se puede utilizar. Por lo tanto, si tenemos una multiplicación o una división, deberíamos de realizar o tratar de quitar esa multiplicación y división. En este caso deberíamos hacer lo que nos dijo Franklin, es decir, transformar nuestra función f de x multiplicando sus términos, es decir, primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo, tal y como lo vimos en Mate 1. Entonces decimos, primero con primero, x por 2x más x multiplicado por 3 más menos 2 multiplicado por 2x más menos 2 multiplicado por 3. Reduciendo términos semejantes, diríamos que f de x será igual a decir x por 2x, 2x al cuadrado, x por 3, 3x, menos 2 por 2x, menos 4x, ¿sí? Menos 2 por 3, menos 6. Quedándonos esta función como un término semejante de 2x al cuadrado, menos x, menos 6. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente de tener 4 términos y una multiplicación, logramos tener un polinomio bastante pequeño que podemos resolver de alguna manera bastante simple. Entonces digamos, ahora sí, f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función 2x al cuadrado menos la derivada con respecto a x de la función x menos la derivada con respecto a x de mi función 6.
Entonces, la derivada de la función f de x va a ser igual a 2 veces la derivada de d de x multiplicado por x al cuadrado, sacando de nuestra derivada la constante como tal, menos la derivada con respecto a x de mi función x, menos la derivada con respecto a x de mi función 6. Prácticamente lo mismo que venimos haciendo desde hace 4 ejercicios. ¿Qué hacemos ahora? Muy bien, pues lo que hacemos es decir que f de x va a ser igual a decir 2 multiplicado por el exponente de nuestra función es 2, entonces lo bajamos, copiamos la variable y restamos 2 menos 1. Esto lo vamos a restar por la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1, exactamente. Eso nos lo dicen las leyes. Menos la derivada de 6. ¿Cuál es la derivada de 6? Pero 0. 0, exactamente. Entonces decimos que la derivada de f' de x es igual a decir 2 por 2, 4. Por x, 2 menos 1, 1. Menos 1 menos 0, menos 1. Es decir, la derivada de nuestra función sería 4x menos 1. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Como no hay dudas, entonces me van a hacer favor ustedes de realizar los siguientes ejercicios. Vamos a tener entonces los siguientes ejercicios. El primero de ellos es la función de f de x igual a x dentro de su raíz quinta más 4 veces la raíz cuadrada de x a la quinta. Primera. Segunda. La función f de x de la raíz cuadrada de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x. Por favor, compañeros, tenemos 15 minutos aproximadamente para terminar esos ejercicios. El que los vaya terminando, me hacen favor de enviármelos al WhatsApp para calificarlos.